El siguiente tipo de problemas es problemas de divisibilidad. Lo primero que hay que aprender son los conceptos de múltiplo y divisor. Y este problema de aquí nos puede ayudar a comprenderlo. Nosotros tenemos tres números naturales, A, B y C, y nos dicen que C es el producto de A por B. Que enunciados correctos podríamos nosotros deducir a partir de decir que C es igual a A por B. Es decir, nosotros tenemos un número que es el resultado de multiplicar otros dos. Y queremos deducir de ahí los conceptos de múltiplo y divisor. Es decir, vamos a plantearnos primero dos preguntas. Independientemente de las que nos hace el enunciado, que ahora lo responderemos, ¿no? La primera pregunta que nos preguntamos es: ¿C es múltiplo o divisor de A? C es el resultado de multiplicar A por B. Y ahora yo os pregunto, entonces C es múltiplo o divisor de A. A ver, piénsenlo por favor antes de responder. Incluso pueden pensar un ejemplo. ¿15 es igual a 3 por 5? ¿15 es múltiplo o divisor de 3? 15 es múltiplo o divisor de 3. 15 es múltiplo de 3. Repito, 15 es múltiplo de 3. Porque es el resultado de multiplicar 3 por otro número. En el caso de C, la respuesta correcta es la misma. C es múltiplo de A. Y al revés, A es divisor de C. Igual que aquí arriba, 3 es divisor de 15 y 5 es divisor de 15. ¿Qué significa ser divisor? Pues significa que si dividimos por ese número, el resultado nos dará exacto. Es decir, ¿yo puedo dividir 15 caramelos entre 3 niños sin que sobre ningún caramelo? Sí. Pues entonces 3 es divisor de 15. Y por tanto, 15 es múltiplo de 3. Son relaciones recíprocas. Dado un número, siempre hay al menos dos divisores de él. Todo número tiene dos divisores, al menos. El mismo y uno. Dado cualquier número, siempre tiene al menos dos divisores, que son el mismo y uno. Pensad cualquier número. 27. Tiene al menos el 1 y el 27. Cuando un número solo tiene esos divisores, ¿cómo se le llama? Primo. Se le llama primo. Un número es primo si solo tiene como divisores a él mismo y la unidad. Por ejemplo, el 11, que he dicho antes. El 11 es un número primo. ¿Por qué? Porque no tiene ningún otro divisor salvo 1 u 11. Números que no son primos se llaman compuestos. Por ejemplo, el 15, el 8, el 9, el 35. Todos esos son números compuestos. ¿Por qué? Porque tienen más divisores que él mismo y la unidad. Por ejemplo, el 9 tiene como divisor el 3, por ejemplo, el 15 tiene como divisor el 5, por ejemplo, el 35 tiene como divisor el 7. ¿De acuerdo? Entonces, con esto hemos aprendido dos cosas, o cuatro, si nos apuramos. Los conceptos de múltiplo y divisor, y los conceptos de número compuesto y número primo. Vamos a resolver entonces ahora ya el problema. Dice, C es igual a A por B, y atención con este tipo de preguntas, que cuando se leen rápido no se cae en la respuesta. Los subrayo o los recuadro. ¿Qué pone ahí? Es incorrecto decir que.
La respuesta es, por lo tanto, justo la contraria de la que pensamos. Es incorrecto decir, sería lo mismo que decir, no es correcto, evidentemente, decir que... Entonces, las respuestas que nos parezcan correctas, esas no son, sino la que nos parezca o la que sea incorrecta. Es decir, la respuesta incorrecta es la correcta. Vamos a ver una a una. Primera dice, A divide a C. ¿Es correcta? Sí. Luego, como es correcto decir que A divide a C, esta no es. Vamos con la respuesta B. C es múltiplo de B. ¿Es esa correcta desde el punto de vista, insisto, sin contar el enunciado? ¿C es múltiplo de B? Sí. Esta también es correcta. Luego está claro que esta no es. Tiene que ser la C. ¿A es múltiplo de C? No. A es divisor de C, no múltiplo. Luego esta es incorrecta. Luego esta justamente es la respuesta correcta. A lo largo del libro hay más de una pregunta de este tipo. No es cierto que, es incorrecto decir que, no es correcto decir que. Todo ese tipo de preguntas hay que leerlas para poder responderlas. Porque claro, normalmente uno lee rápido, si A y B son 9, C igual a A y por B. Entonces, A divide a C, ya está, esa, la primera. Y hemos hecho mal una pregunta que era muy sencilla. Solamente hay que tener cuidado en que la respuesta está puesta en forma negativa. Entonces, cuando la respuesta está en forma negativa, hay que tener mucho cuidado con ella. Analizar una a una todas las respuestas para descartar las que son correctas y por lo tanto no son la acertada y hallar la respuesta incorrecta, que en ese caso será la acertada. Bueno, ahí tenemos un conjunto de problemas. Por ejemplo, el 34, que nos preguntan si 121 es un número primo o compuesto. El primero, el 234. 121 es un número... Bueno, esto, claro, así a priori uno puede dudar. Pues la verdad es que no lo sé. Entonces, la respuesta correcta es, se coge uno la calculadora y empieza a dividirlo. Coge 121, hombre, entre 2 está claro que no es, porque que fuera divisible entre 2 tendría que acabar en 0 o par, y no es. Pero podría ser divisible por 3, entonces ¿qué hacemos? Probamos. 121 entre 3, a ver qué sale. ¿Que no sale exacto? Pues pruebo entre 5. ¿Que no sale exacto? Pues pruebo entre 7. ¿Que no sale exacto? Pruebo entre 11. Justamente cuando probemos entre 11, veremos que 121 es 11 por 11. Y por tanto el número 121 tiene como divisor al 11. Y por lo tanto 121 no es primo, sino compuesto. Por ejemplo, con el número 131. ¿Vale? Igual. Se coge, se empieza a dividir, a ver si hay algún número que lo divide. Problema 36, dice un número es divisible por 2. Pues un número es divisible por 2 si la última cifra es par, contando el 0 como cifra par. Por lo tanto sería la B. La divisibilidad por 3, un número es divisible por 3 si la suma de sus cifras es múltiplo de 3. Por ejemplo, el 131 de antes, ¿es divisible entre 3? Pues 1 más 3, 4, más 1, 5, no. El número 131 no es divisible entre 3. El 138, por ejemplo, pues 1 y 3, 4, 4 y 8, 12. 12 es múltiplo de 3, luego el 138 sí es divisible entre 3. Vamos con el problema 38. Bien, se llama factores primos a los números primos que pueden dividir a otro número. En este caso me piden los factores primos de 154. Es decir, lo que me están... Perdón. Los números primos que pueden dividir a otro. Es decir, en este caso me están pidiendo cuáles son los números primos que dividen a 154.
Es decir, hay que probar si 154 es divisible entre 2, entre 3, entre 5, entre 7, es decir, lo que son los números primos. Hombre, no vamos a probar con números primos muy grandes, evidentemente. Los primeros números primos, por así decir. Esa es la descomposición en factores primos. Por lo tanto, lo que primero hay que hacer es coger el número 154 y dividirlo entre 2. Esto, si os acordáis, es una cosa que se ha hecho toda la vida de Dios, poniendo una barrita, el divisor a la derecha. En este caso empezaríamos por 2, como primer factor primo, porque sabemos que 154 es divisible entre 2. ¿Por qué sabemos que 154 es divisible entre 2? Porque acaba en 4. Entonces sabemos que es divisible entre 2. Bueno, 154 entre 2 es 77. ¿Y 77 entre qué será divisible? Pues claramente entre 7. No es entre 2, no es entre 3, no es entre 5. Para que un número sea divisible entre 5 tiene que acabar en 0 o en 5. Y en este caso no es. Luego 77 claramente es divisible entre 7. Esta cuenta es sencilla, da 11 y 11 ya es un número primo. Entonces la descomposición en factores primos de 154 es la siguiente. 2 por 7 y por 11. Incluso no estaría de más que después lo comprobáramos. Es decir, que cogemos la calculadora, hacemos 2 por 7 y por 11 para estar seguros. Total, ¿que cuántos factores primos tiene 154? Pues 3. Bueno, pues igual que este, el problema 39 es igual, ¿vale? Cogéis el número 105, lo descomponéis en factores primos y los sumáis. Lo que sumen, pues esa es la respuesta correcta. El 40. El número de factores primos diferentes de 117. Pues igual, se coge el 117, se descompone en factores primos y el número de factores distintos que tenga, esa es la solución. Este es un poquito más largo. 2548. Ese va a tener un montón de divisiones que hacer. Pero bueno, con una calculadora no es un problema tampoco muy difícil. Simplemente puede ser un poco largo, pero no difícil. Ahora cuando practiquemos el máximo común divisor, por favor, y el mínimo común múltiplo, haremos más descomposiciones de números. Vamos a ver el problema 43, que insisto es de este tipo un poquito más difícil. Me dice, el producto de dos números es divisible por 6. Y tenemos tres opciones como siempre. Dice, alguno de ellos es divisible por 6, es la primera, ambos son divisibles por 6, es la segunda, y la tercera es, alguno de ellos es par. Bien, ¿podemos descartar alguna así a priori? Por lo menos. La B yo creo que podemos descartarla. ¿Por qué? Hombre, para que el producto de dos números sea divisible por 6, no hace falta que los dos sean divisibles por 6. Se nos ocurren muchísimos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, 6 por 3, 18. 18 es divisible entre 6 y el 3 no es divisible entre 6. Por poner un ejemplo, insisto, que se me ocurre muchísimo. 4 por 3, pues le ocurre lo mismo. 4 por 3 no tienen por qué ser divisibles entre 6. Incluso el ejemplo de 4 por 3 nos sirve para descartar la opción A. El producto de los números es divisible por 6, y entonces la opción B dice ambos son divisibles por 6. Yo creo que se ve claramente que no, es necesario que los dos sean divisibles por 6 para que el producto sea divisible por 6. ¿Vale? Se me ocurren muchísimos ejemplos, 18 o 12, ¿vale? La respuesta A puede ser un poco más dudosa, porque claro, uno dice, bueno, pues alguno de ellos es divisible por 6, ya debería de buscar un ejemplo concreto en el que eso no sucediera. El ejemplo de 6 por 3 no le vale, porque el ejemplo de 6 por 3, el 6 sí es divisible por 6. En general, para que un número sea divisible por 6, si pensáis en la descomposición en factores primos, tiene que ser que entre sus factores primos aparezca el 2 y el 3. Si entre los factores primos de un número aparece el 2 y aparece el 3, el producto será un número divisible entre 6, como le pasa, por ejemplo, al 12 o al 24.
que al descomponerlo en factores primos aparece el 2 y el 3. Entonces son números que son divisibles entre 6. Entonces, ¿qué producto me da 12? Pues el más sencillo es 4 por 3. 4 por 3, ¿alguno de los dos números 4 o 3 son divisibles entre 6? No, ninguno. Por tanto, no es necesario que alguno de los dos números sea divisible por 6. Por lo tanto, descartadas la opción A y la opción B, la respuesta correcta tiene que ser la C. Efectivamente, para que un número sea múltiplo de 6, es imprescindible que al menos uno de los dos sea múltiplo de 2, por lo que es lo mismo sea par. Evidentemente hacen falta más cosas. Hace falta también que alguno de los dos sea múltiplo de 3, que también podría ser una solución correcta. ¿Vale? Es decir, la solución correcta en este caso es la C, alguno de ellos es par, pero también sería solución correcta, alguno de ellos es múltiplo de 3. Concretamente, la solución correcta es al menos uno es par y al menos uno es múltiplo de 3. Que podrían ser el mismo los dos, claro. ¿De acuerdo? Insisto que este tipo de problemas exigen ya un razonamiento más complicado, porque no es ya solamente hacer una operación de una descomposición en factores o de un cambio de base, que es algo automático, simplemente hay que saber la operación correspondiente, sino que exige un razonamiento. Algo parecido pasa con el 44. El problema es planteado igual, tenemos el producto de dos números, A por B, y me dicen que es divisible por 5. Entonces, si A por B es divisible por 5, la diferencia con el anterior es que mientras 6 es un número compuesto, 5 es primo. Entonces, si el número A por B es múltiplo de 5, obligatoriamente el factor 5 tiene que estar o en A o en B. Y por lo tanto, obligatoriamente, o A o B tienen que ser divisibles entre 5. Y la respuesta correcta es la A. La respuesta B, por ejemplo, no es correcta. ¿Por qué? Me dice A y B deben de ser ambos divisibles entre 5. No es cierto. Por ejemplo, 5 por 4 es 20. 5 por 4 es 20. 20 es divisible entre 5, pero 4 no. Bueno, vamos a hacer problema de máximo común divisor y mínimo común múltiplo. Y así de camino practicamos la descomposición en factores.